hablar de la apostasía, hablar de la persecución de la iglesia, es algo que los cristianos de este tiempo no quieren hablar, no quieren escuchar este tipo de mensaje. Pero la palabra, en el libro de Mateo capítulo 10, Jesús habla claramente de estos acontecimientos que la iglesia tendría que pasar. Hoy estamos en ese tiempo. Acompáñame a este recorrido que vamos a hacer, en donde estaremos hablando de la apostasía y la persecución de la iglesia. Es necesario que la iglesia despierte, es necesario de que la iglesia entienda de que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Pronto, más pronto de lo que tú crees y esperas, la redención está a las puertas. Apostasía y persecución de la iglesia es el tema de este metraje. Acompáñame. El mundo avanza con gran agitación, ignorando que un día la final trompeta sonará y que aparecerá el Rey de Reyes, el Rey del Señor de señores. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, diciendo: te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le advierte a Timoteo que en el postrer tiempo se levantarían hombres perversos que no tendrían misericordia del rebaño, hombres que harían mercadería de la fe, hombres que arrastrados por el amor al dinero no les importaría mandar a la gente al infierno por la palabra equivocada que saldría de sus labios. En este tiempo, la iglesia necesita entender que la apostasía es algo real. Hoy se está predicando cualquier cosa en el altar. Hoy estamos permitiendo, o el pueblo que no tiene conocimiento de la palabra genuina de Dios, está permitiendo muchas cosas en las diferentes iglesias. La iglesia de este tiempo ha metido muchas cosas de las cuales las sagradas escrituras no hablan. Hoy podemos encontrar en redes sociales hombres y mujeres que se hacen llamar hijos e hijas de Dios, pero su testimonio no es el adecuado. El apóstol Pablo escribe en Tito capítulo 1, versículo 16, diciendo: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Yo quiero mostrarte cómo está la iglesia en este tiempo. Quiero que escuches y veas lo que se está predicando. Quiero que entiendas que en el altar hoy se está hablando mucha herejía. Disfrutar la vida, Dios no los ve como algo, una debilidad, lo ve como una fortaleza en ti. Jesús disfrutaba la vida al máximo. Es más, de vez en cuando se aventaba algunos chistes cuando él estaba compartiendo. Se han perdido en la traducción, pero por ejemplo aquel día cuando viene aquel joven rico y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: guarda los mandamientos. Él dice: ya los he guardado todos. Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y cuando él se fue, Jesús se avienta un chiste. Dice: le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Era cómico. Jesús estaba tratando de ser cómico. Estaba diciendo algo que los demás iban a entender, iban a disfrutar. Cuando estaba hablando de no juzgar a los demás, Jesús no era tan rígido como lo imaginamos nosotros. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que tienes en el tuyo? Esto es cómico. Jesús era una persona divertida. Uno de los cuadros más famosos de Jesús que hizo Leonardo da Vinci es este. Todos lo conocen, ¿sí? ¿Y qué está haciendo Jesús? Está comiendo. Está compartiendo tiempo con sus amigos, está bebiendo con sus amigos. Yo no sé si tú disfrutas de vez en cuando juntarte en una cena con tus amigos y platicar y compartir con ellos. Jesús
anhelaba hacer estas cosas con sus discípulos. De hecho, en esta cena, cuando Jesús se reúne con ellos, lo primero que les dice es cuánto deseaba tener esta cena con ustedes. Cuánto anhelaba yo tener esta cena con ustedes. Él estaba disfrutando ese momento con sus amigos. A lo mejor de repente Pedro dice, ya me tengo que ir porque me está esperando mi esposa. Jesús le dice, espérate Pedro, échate otra copita más, es muy temprano todavía. Y dicen algunos que la versión mexicana de lo que pasó esa noche en ese lugar, que de repente Jesús empieza a decir, uno de ustedes me va a entregar. Y Santiago viene y le dice, ¿seré yo, Señor? No, no eres tú. Y se echa de una copa más y la pasan. Y viene otro y pregunta, ¿seré yo? Pregunta Juan. No, no eres tú, Juan. Y se siguen pasando la copa. Y después pregunta Santiago. Y Jesús le dice, tú no. Y siguen, transcurre la noche. Y ya cuando era muy tarde, Judas le dice al Señor, ¿seré yo, Señor? El Señor le dice a Judas, sí, tú eres. Y Judas dice, no le hagan caso, ya está borracho. Si tú no te puedes reír de esto, se me hace que eres más piadoso que Dios, ¿eh? ¿Qué es apostasía? Apostasía no es más que ir en contra de los parámetros de las Sagradas Escrituras. Pablo habla en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, y escribe lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero Jesús, en medio de la cena, última cena, Jesús llora y dice, uno de ustedes me va a entregar. Estaba esperando Jesús que Judas tuviera un arrepentimiento. O tal vez Jesús sabía que no iba a arrepentirse. En cualquier caso, el amor de Jesús se le salió por los ojos en forma de lágrimas por Judas. Lea su Biblia. Jesús lloró pocas veces, al menos la Biblia registra pocas veces. Lloró sobre la ciudad, lloró cuando Lázaro murió, lloró cuando vio a María y a Marta llorando, lloró en la cena, lloró cuando vio a aquella mujer quebrantada también. Lloró bastantes veces para tener una sola Biblia. Pero una de las veces que llora lo hace haciendo la última cena con sus discípulos, y la razón radical o la razón principal por la que llora es que uno de los suyos le va a entregar. Entonces Jesús lloró por Judas. Y ahí está usted diciendo, ese desgraciado entregó a mi Señor, maldito. Después que entrega a Jesús, ahora sí pele los ojos, pélelos bien pelados, porque después que Judas entrega a Jesús, llorando, va al templo y le tira las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Los sacerdotes no reciben las 30 piezas de plata y dicen, no,
nadie agarre eso, póngalo en otro sitio porque es dinero de sangre. Ellos sabían que ese dinero había pagado la muerte de un justo y santo y no querían ni siquiera tocar ese dinero. Pero si Judas fue y se los regresó y se los tiró al piso, era porque Judas se arrepintió tanto que él fue y en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero que robó, fue y se ahorcó en un árbol en el mismo terreno que él había comprado tal vez con el dinero del robo. Eso indica que Judas se arrepintió. Y si se arrepintió fue porque creyó en Jesús. Pero no había manera. Ese mismo momento que Judas muere, desciende a las profundidades del Seol. Y ahí está Judas, visto por el mismo infierno como un traicionero. Es como Cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo, porque en cuestiones de traiciones Satanás es el primero. Pero ahí está Judas metido en una celda por allá oscura, con demonios haciéndole toda clase de burlas y hasta torturas, quién sabe. Pero de repente, y usted tal vez no sabe esto, pero el mismo día que Jesús es entregado, ese mismo día Jesús muere. Ese mismo día que Jesús muere, Judas muere. Ese mismo día que Judas muere y Jesús muere, ambos van al infierno. Pero de repente, al tercer día, hay una gran luz en el infierno. Luz resplandeció, dice Isaías. Y de repente Judas, en un rincón por allá, en una celda tenebrosa, oscura, ve la luz y se levanta y ve que muchas almas están corriendo a esa luz. Era Jesús predicando a las almas cautivas. Y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted que ese día Judas se acercó a Jesús y lo vio. Jesús lo vio a él y le dijo: Judas, vine por las almas caídas, por las almas cautivas, y también, hijo, he venido por ti. Tienes derecho de ir conmigo al cielo, porque Dios no es, oh Padre, Dios no es hombre para olvidar, no es ingrato para olvidar lo que habéis hecho por los santos y aún lo hacéis. 3 años de servicio a Jesús nunca lo olvidó, y nunca olvidó que Judas lo sirvió, aunque también lo robó. Pero Jesús estaba sobre lo que el hombre podía hacer. Jesús perdonó a Judas, y aún más, yo creo que Jesús salvó a Judas del infierno y lo llevó al cielo. ¿Alguien dice amén conmigo en este lugar? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La conciencia. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice: el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y recordará todas las cosas que yo os he hablado. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio del Espíritu Santo podemos entender los misterios y los secretos por Dios, revelados únicamente por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luzbel fue derrotado cuando se sublevó allá en el reino de los cielos. La Biblia dice: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás el diablo ha descendido contra ella y contra sus moradores, sabiendo que le queda poco tiempo. Hoy es el día más feliz. Hace poco alguien me dijo: a nosotros nos tocó la parte más difícil. Y yo le respondí: no, es la parte más gloriosa. Porque a pesar de todos los problemas, somos la generación que nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. Sea por el sonar de la trompeta del arrebatamiento, o sea por el COVID, por lo que sea. Pero estamos a punto de ver al Rey de Gloria. Estamos a punto de caminar por las calles de oro. Estamos a punto de ver el mar transparente como el cristal. Estamos a punto de arrojar las coronas de vencedores ante el trono del Cordero y decir: solamente tú eres digno de recibir la gloria, el honor, el imperio, la fortaleza y la alabanza, porque con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Vengo prendido en el fuego del Espíritu Santo para decirle a esta iglesia y a todos los que nos están oyendo: levántate en el poder del Espíritu Santo. Cristo no viene por una iglesia muerta, Él no viene por una iglesia que no puede avanzar. Él viene por una iglesia que sabe echar fuera demonios, una iglesia que sabe sanar en el nombre de Jesús, una iglesia que sabe alabar a Dios en tiempo de problemas. Vamos donde están los que dicen aleluya. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Es por eso que usa sus armas en contra de la iglesia, y en este último tiempo con apostasía, con persecución. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Solo el Espíritu Santo en nuestras vidas nos puede llevar al conocimiento pleno de la verdad de Dios. Una de las cosas de que Satanás está interesado de que la iglesia ignore la Escritura es porque el diablo dice en Juan 10 que él vino a buscar, a matar y a destruir. Él está interesado o está oponiéndose a la oración a Dios. Teniendo la iglesia ignorancia, entonces no pueden darle adoración a Dios a como se merece. Y él vive celoso por eso. Él sabe que Dios creó al ser humano para que el ser humano le adore en espíritu y en verdad. Pero una de las cosas que el Satanás está dispuesto a hacerle la guerra a la iglesia es para que la iglesia no le rinda oración a Dios, su Creador. ¿Llevará la apostasía a una persecución venidera a la iglesia? Yo digo que sí, porque estos apóstatas se encargan de trastornar la palabra de Dios y andan predicando cosas incorrectas que le causan perjuicio a la verdadera iglesia de Cristo. Entonces puede que haya persecución o con seguridad por la actitud de esto, y el que los escucha, como no entienden lo espiritual, entonces se agarran de lo no espiritual. El diablo usa a estas personas para que sean tropiezos para la iglesia. Ese es el motivo. Entonces por eso persecución puede ser que haya por motivo de estos apóstatas. Yo soy redimido solo porque sabe algo de Cristo o solo porque cree en Cristo. Pero si usted se da la tarea de investigar esa palabra, tiene todo que ver con haber resucitado juntamente con Cristo
del infierno y haber sido resucitado por nuestra Madre Espíritu Santo. Cuando Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, no eran palabras a rumbo. El camino es ese recorrido que Jesús precisamente sufrió el traslado de la cruz al infierno, a las partes más bajas de la tierra. Estuvo ahí sufriendo 3 días y 3 noches y resucitó al tercer día. Ese recorrido es el camino que Cristo realizó. Él dijo, yo soy ese camino, porque Él fue el que sufrió. Entonces, cuando una persona ni siquiera sabe ese recorrido, mucho menos sabe que lo resucitó su Madre Espíritu Santo, no puede decir soy un redimido. Animo a que se añada al grupo de los redimidos, o sea, los que creemos que Cristo sufrió en el infierno 3 días y 3 noches, resucitó indiscutiblemente por una mujer que es nuestra Madre Espíritu Santo. Eso no tiene discusión alguna. Por supuestísimo que el Espíritu Santo es la Ruach HaKodesh, nuestra Madre Celestial que resucitó a Cristo y que de acuerdo a Colosenses 3:1 pues también nos resucitó a nosotros. Todo el que crea eso es un redimido y por eso les animo, mis amados redimidos de cualquier parte del mundo, a que sigan firmes en este año creyendo estas grandes revelaciones, viviendo estas grandes ¿Cuál es el objetivo de la apostasía? El objetivo de la apostasía es tratar de confundir tanto a la iglesia como a oyentes. Tu interés es de que todos los creyentes o las personas vayan al infierno. Ese es su objetivo que ellos tienen. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Satanás es homicida, él es mentiroso desde el principio, ha seducido y engañado al hombre ofreciendo fama, fortuna, poder político, poder popular. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Iglesia, llegó el tiempo de la redención. Iglesia, llegó el tiempo de avivarse en el poder del Espíritu Santo. A esto le podemos añadir que el fin de la apostasía es que la iglesia erre del blanco que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que no podemos errar. No podemos ver ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que ver a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Satanás entiende esto y es por eso que ha atacado durante todo este tiempo y hoy en este tiempo final a la iglesia con gran apostasía, sabiendo y entendiendo que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Hoy sufrimos de una persecución espiritual, sabiendo y entendiendo que el pueblo que ignora las Sagradas Escrituras abraza profundamente las enseñanzas de demonios, la doctrina de demonios, predicadas por muchos pseudo predicadores de este tiempo. Doctrinas como la doctrina de la prosperidad, como el reino ahora, como el decretar, como el de ordenar. La Sagrada Escritura nos habla de todas estas cosas. ¿Por qué hay persecución espiritual? Porque la gente, al escuchar un mensaje que confronta, que nos pide que nos alejemos de las vanidades de esta tierra, que nos pide que nos alejemos del pecado, el pueblo no está dispuesto a escuchar un mensaje de esta índole. Y es por eso que hay una persecución espiritual. Hay gente que no está aceptando mensajes como este que dejo a continuación. Gracias a todos. Perdonar la interrupción. Solo va a ser 1 minuto. Disculpen las molestias. En esta mañana deseamos entregarles un mensaje, y no es un mensaje político, ni es un mensaje religioso, es un mensaje cuestión de vida o muerte. Y como usted ni yo sabemos cuándo vamos a morir, le ruego por favor en este único minuto que escuche atentamente, por cuanto todos sin excepción, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios.
Yo no tengo que convencerle que usted ha pecado, porque usted sabe que ha pecado. Sea joven, sea adulto, sea mujer, sea hombre, sea rico, sea pobre, todo hombre desde que nace hay una tendencia al mal. Yo tengo una niña de 2 años y no hace falta que le enseñe a mentir para que mienta, no hace falta que le enseñe a no compartir para que no comparta. El hombre nace caído, es indiscutible. De ahí las guerras, de ahí los robos, de ahí políticos corruptos. La humanidad está caída. Y es evidente que hay un creador. Usted, que se llama ateo, en verdad le tengo que decir que usted, perdóneme, es un mentiroso. Porque su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Estas palomas, los árboles, el diseño del hombre. Ante una humanidad caída y ante una existencia indiscutible de Dios, ¿dónde está la solución para el hombre? ¿Dónde está la solución para usted, pecador que me escucha? ¿Dónde? ¿En la droga? ¿En la psicología? ¿En la iglesia? ¿En la política? ¿En la farmacia? ¿En los amigos? ¿En la familia? ¿En la salud? ¿En el dinero? ¿Dónde? ¿Dónde está la solución para el hombre cuando muera? ¿Dónde está la esperanza para la humanidad? La única y verdadera solución, escúcheme, está en el cielo. Porque de tal manera, escuche, amó el Padre al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay alguien que ha pagado la deuda. Hay alguien que ha muerto por usted. Hay alguien que le ama aunque usted le escupa. Hay alguien que le quiera aunque usted le niegue. Arrepiéntase. Sea libre. Vamos a morir todos. Y solo hay una esperanza. Sea libre. Acérquese a aquel que le ha dado la vida, que le ama, que lo ha creado en el vientre de su madre. No vaya a la iglesia, no vaya a la religión, no vaya al hombre, no vaya al Papa, vaya a su Creador. Que Dios le bendiga. Es por eso que la gente no está permitiendo que la palabra del Señor entre a sus corazones. Y esto como fin llevará a una persecución física. La ignorancia en sí trae trastorno y un sinnúmero de cosas, porque podemos apreciar Proverbios capítulo 4 versículo 20 al 22. Dice la palabra: hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Cuántas personas han tenido que partir a la eternidad sin Cristo y sin esperanza? ¿Por qué? Por la ignorancia. Dice Hosea capítulo 4 versículo 6. Dice el Señor: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y eso es lo que Satanás quiere, de que la persona ignore la Escritura, porque él sabe que en la Escritura hay unos misterios grandes, que esos misterios son para la iglesia. La palabra dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. El enemigo quiere que todo, no solo la iglesia, sino, amigo que me escucha, él está interesado de que tú ignores la palabra. Ignorar es un problema muy serio. Y nosotros sabemos que en Cristo, si lo conectas con Romanos 6, fuimos bautizados en su muerte, sepultados cuando fuimos plantados. Así, bautizados en Cristo. Ayer, de hecho, concluí mi enseñanza hablándote del bautismo espiritual de Jesús en Lucas 12:50, cuando él dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. No se refería al bautismo en agua, sino a su descenso a los infiernos. Aún en este tiempo hay cristianos y cristianas que se congregan en una iglesia, pero no tienen la luz del Evangelio.
no tienen la luz del Espíritu Todos los que Santo. fuimos bautizados en Cristo, ¿cuántos de aquí ya fueron sumergidos con Cristo en el mismo infierno? Diga fuerte, yo ya Y son fui al arrastrados a falsas enseñanzas, Y ya me engendró Dios siguiendo a hombres perversos, del mismo infierno. hombres fraudulentos, ¿Cuántos saben que a Cristo cuyo lo engendraron corazón de ahí? está puesto en las riquezas Mi de hijo este eres tú, mundo yo te he y no en la engendrado gloria hoy. Quiere decir venidera. que si a Cristo lo engendraron Dios está ahí, llamando tú y yo a resucitamos la iglesia juntamente. a un despertar. Dios está requiriendo que la iglesia vuelva a las sendas antiguas. Él dice en su palabra: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 versículo 12 que somos bienaventurados cuando somos limpios de pecado. La iglesia tendrá que ser perseguida. Jesús dijo: el que permanece fiel hasta el fin, este será salvo. Iglesia del Señor, animo. El Señor Jesús viene pronto por su pueblo. Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. Iglesia del Señor, que Dios te bendiga y sea llenando de bendiciones tu vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero también estamos viviendo tiempos de gloria, donde el poder del Espíritu Santo se está moviendo en muchas naciones. Iglesia del Señor, no temas de lo que vayas a padecer, porque el poder del Espíritu Santo va a llenar tu vida en una manera muy especial. ¿Sabes una cosa, iglesia del Señor? Viene algo muy maravilloso que tú y yo estamos esperando, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene por una iglesia, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, viene por una iglesia pura. Iglesia del Señor, santifiquémonos para que nuestro Maestro que viene allá en los cielos nos lleve. ¿Por qué? Porque te está esperando una corona incorruptible, algo muy especial que no es comparado con esta tierra. Iglesia del Señor, Jesucristo viene. Dile a tu vecino, dile a tu amigo, aquel que no conoce de Dios, que Él viene y viene pronto. Iglesia del Señor, estás viendo terremotos en diferentes lugares, estás viendo pestes en diferentes lugares, estás viendo persecución en diferentes lugares. Que eso no te llene de temor, iglesia del Señor. No temas, porque el Espíritu Santo está contigo donde tú vayas. No temas, iglesia del Señor. Jesucristo viene pronto. Dios te bendiga, pueblo, en esta hermosa hora. Quiero hablar de una porción de la palabra. En Mateo capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En estos tiempos finales nosotros sabemos de que la iglesia está sufriendo persecución, la iglesia está siendo perseguida por el reino de las tinieblas, por muchas cosas que están aconteciendo. La Biblia nos enseña de que como buen soldado de Jesucristo tenemos que soportar las aflicciones, tenemos que esforzarnos, echarle mano a la vida eterna, ya que en estos tiempos la iglesia está pasando por momentos muy duros, momentos de los cuales nosotros tenemos que guardarnos, tenemos que aferrarnos más a la Escritura, aferrarnos más a Dios. Iglesia de Dios, no tengan miedo, aunque estemos pasando tribulación, angustia, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Acerquémonos más a Dios para que el Señor cubra, nos llene, nos dé sabiduría y entendimiento, y luchemos, digamos adelante. Pueblo de Dios, no te angusties, aunque estemos pasando estas tribulaciones, Dios está con nosotros. Y Él viene pronto por una iglesia sin mancha, sin arrugas. Sigamos adelante y que Dios los fortalezca. En el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice y enseña de que en estos tiempos finales iban a acontecer todas estas cosas,
pero bienaventurados los que se guardan, los bienaventurados los que guardan su palabra, porque estamos pronto a ser levantados de esta tierra. En el nombre de Jesús yo te animo, en el nombre de Jesús yo te invito a que busques más del Señor, de que te fortalezca más en el Señor, en el poder de su fuerza, porque la iglesia sabemos de que va a ser pronto arrebatada. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 22, que si no fuera por los escogidos los días no se acortaran. Ya los días se están acortando por causa de nosotros. Ya Cristo está pronto por levantar a su iglesia. Así que te animo de que busquemos a Dios en santidad, busquemos a Dios en unidad, busquemos a Dios cada día y nos esforcemos a ser valientes, a pelear la buena batalla de la fe. Dios te bendiga en esta hora. Bendiciones. Mas el fin de todas las cosas se acerca. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, el Señor Jesús nos dice: el que es injusto, síguelo siendo todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados, dice el Señor, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Iglesia del Señor, no te desalientes, no te desanimes. Sigamos caminando, sigamos corriendo esta carrera como viendo al invisible, porque viene la recompensa de Dios para aquellos que amamos su venida. Porque la persona se puede morir, pero aquí dice que después de un año de muerto el profeta, dice, murió de la enfermedad que tenía el profeta. Por eso escuchen todos los religiosos que cuando un hombre de Dios se muere, sea pastor o sea ministro de alabanza, dejen quieto el dolor de la familia. Eliseo murió de la enfermedad que tenía, y cualquiera de nosotros podemos morir de una enfermedad, pero los huesos siguen transmitiendo vida, porque cuando un cadáver tocó sus huesos después de un año de muerto, volvió a la vida y se levantó sobre sus pies. Y yo quiero decirle que los huesos de Spurgeon, los huesos de Wesley, los huesos de G. Ávila, los huesos de los grandes ministros de alabanza siguen transmitiendo vida a través de sus mensajes grabados, a través de sus cantos grabados. Los huesos siguen dando vida. Pero lo cierto es que los huesos de unas personas como esta siguen transmitiendo vida. Y yo todavía veo mensajes de los grandes predicadores de siglos pasados todavía sonando, y ahora usando la voz de otra persona, leyendo sus mensajes y publicándolos en las redes sociales, y siguen transmitiendo vida, porque los huesos, cuando somos gente de Dios, aún después de muertos, siguen los huesos dando vida. ¿Y qué diremos del Cristo que no se quedó en la tumba? ¿Qué diremos del Cristo que sus huesos se levantaron para vivir por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del Padre? Pueblo de Dios, no llores cuando un predicador se lo lleve al Señor. No te preocupes por los años que están viviendo. Cuando yo me muera, los huesos seguirán dando vida en los mensajes, en los videos que queden grabados. Pero en el día de hoy estamos en este lugar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Levántate, iglesia. Cristo conocía la labor de la iglesia y que vivía en un ambiente sumamente hostil, a pesar de estar donde Satanás moraba y tenía su trono. ¿Usted sabe lo que es? Donde Satanás tiene su trono. Ahí estaba Pérgamo. Ya usted sabe cómo tenían que luchar esa gente, cómo tenían que pelear esa gente, cómo tenían que vivir de rodillas esa gente. Como una vez un pastor, yo fui a Elías Piña, allá a la frontera, a una calle de Haití, y dijo, ¿tú sabes cómo yo me mantengo aquí? Yo doy 3 meses de campaña y 3 meses de oración. Así es que yo me mantengo aquí. Cierro la iglesia por 3 meses en oración, y cuando
Cuando terminamos la oración, entonces le meto 3 meses de campaña, avivamiento, gloria, manifestación, asoja. Buscamos el secreto y después para yo poderme mantener. Y yo sé que hay hombres y que hay mujeres que Dios lo ha plantado y lo ha llevado a lugares hostiles, lo ha llevado donde Satanás tiene su trono. Pero escucho palabra de Jehová, allí tú puedes hacer el trabajo a Dios. No temas ni te intimide, que Canaán estaba llena de demonios, estaba llena de cananitas, del Ebeo, el Jebuseo, el Gelgeseo y todo lo que termina en Eo. Pero Jehová le dijo: esa tierra es tuya, no tengas temor, no importa cómo la atmósfera esté, no importa si Satanás tiene su trono ahí, si Jehová te envió, confía. Esta iglesia tenía una lucha encarnizada con las tinieblas, porque en aquel lugar había un engaño, y cada vez que Satanás veía a un miembro de Pérgamo, lo perseguía. Por eso Antipas fue muerto, porque según los teólogos, Antipas era el pastor, era la cabeza. Y dice la Biblia: diría al pastor y serán dispersas las ovejas. Pero aún con Antipas muerto, la iglesia de Pérgamo, oiga bien, se mantuvo firme. Y hoy en día esa iglesia que en medio de atmósfera contraria, de oscuridad, de batalla, se ha mantenido. Eso representa a la iglesia de Pérgamo hoy. Y hay pastores que están luchando, que el diablo lo está buscando a matarlo, lo está buscando a carta blanca. Sus fotos están en altares. Los demonios no quieren saber de ellos. Los demonios usan de la misma gente de ellos que están ahí cerca. Ramasaya, es para quitarte la concentración en el trabajo que estás haciendo. ¿Y sabe para qué más? Oh, gloria a Dios, para tumbarte. Pero oye palabra de Jehová, mantén la fe, que tu galardón será grande. Este mundo es el trono de Él. Él se pasea en este mundo y hace lo que quiera. Pero así usted y yo hemos permanecido, oiga bien, con influencias, con ataques, con batallas, con levantamiento, con oferta, con tentaciones, con burla. Oh, Dios mío, cuántas cosas. Se te ha levantado la familia, se te ha levantado la mujer, se te ha levantado el esposo. El diablo ha usado a ellos, a tu familia, a los hijos, ha usado en el barrio a todos. Pero tú no has negado la fe, tú retienes el nombre de Cristo. Para mi ver, la persecución tiene que darse porque es una bendición de parte de Dios. Dice Mateo capítulo 5 versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerde usted que me escucha, sin pelea no hay victoria, no hay corona. Sin sufrimiento no puede haber felicidad. Entonces es menester de que sucedan estas cosas. Sin sufrimiento no hay felicidad. Bienaventurados los que padecen persecución. Ese bienaventurado significa felicidad. Recuerde que después de las luchas, de las pruebas, viene la felicidad. En ninguna parte de la Biblia dice que el cristiano va a ser eximido del sufrimiento. Hay algo muy importante allí, que aquella persona que anda en obediencia, entonces hay un poder sobrenatural solamente para la gente obediente. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo en el capítulo 6 versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces, hermanos, no hay que preocuparse, solamente hay que prepararse. Cuando vengan estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos aconseja la palabra? Echar mano de la vida eterna, agarrarnos, aferrarnos, porque ahí está la victoria. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos da la fortaleza. A la verdad, nosotros no podemos hacer nada, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él va con nosotros a nuestro lado. ¿Para qué? Para darnos la victoria y ayudarnos en los momentos de crisis, de dificultad. Usted no está solo. Usted no está solo, mi querido hermano, mi querido amigo. Hay alguien que va con nosotros. Y para aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús, es bueno que busquen cómo arrepentirse, buscar de Dios, para cuando lleguen esos tiempos puedan echar mano de la vida. Jesucristo es judío, sí. Pertenece a un pueblo que se sabe
que ha hecho una alianza con Dios y que es único en el mundo. No puede recibir enseñanzas de culturas paganas. Por tanto, la sabiduría de Jesús y de los profetas hebreos es de ellos, deriva de lo que ellos llaman la alianza. O sea, es imposible, porque si hubiera ido al Oriente a buscar esta sabiduría, él habría enseñado la meditación, habría enseñado el karma y habría enseñado la reencarnación, ¿no es cierto? Y nada de eso hay en el Evangelio. Entonces, nuestra esperanza cristiana es que hemos sido redimidos por Jesucristo. Si tenemos nuestra fe en Él, entonces Él ha pagado por nosotros nuestro mal. Eso fue la crucifixión, la corona de espinas, ¿no es cierto? Y la muerte, clavado en un palo, que es lo más atroz que puede haber. Él asumió nuestras faltas. Si tú pones tu fe en Él, quedas limpio en el fondo de todas las brutalidades que puedes haber hecho en tu vida, ¿no es cierto? Y bueno, Él resucitó primero y te da a ti también el derecho de resucitar. En los últimos años, la Iglesia Católica ha participado activamente en una agenda repleta de eventos y actos ecuménicos, mostrando que la unidad de los cristianos es una de sus prioridades. Su encuentro histórico con el patriarca ortodoxo ruso Kirill en La Habana, su visita a la isla griega de Lesbos, donde se encontró con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé. Y el Papa se reúne con representantes de distintas iglesias. Es un mensaje siempre de ánimo para seguir en el camino de la unidad. Pues el aceptar en común este texto que han hecho en comunión es un signo de esperanza para todas las iglesias cristianas. Por Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que siempre las dos iglesias lo han creído, pero a veces había alguna incomprensión por situación de lenguaje, por el griego, el hebreo y también el árabe. El Papa Benedicto XVI me dijo personalmente, dice, el ecumenismo es prioritario e irreversible. Y el Papa Francisco sigue espléndidamente este camino. Con las religiones, más allá de la espiritualidad, sino como su relación con las religiones en general, ¿considera que son positivas esas religiones en momentos como los que atraviesa la humanidad hoy? ¿Nos ayuda a creer? Fíjate que creo que no. Las religiones también han pasado lo mismo con la sociedad industrial, ¿no? Que ha creado una complejidad increíble de la vida, insoportable en el fondo, que distrae al hombre de su esencia. Y yo creo que las religiones se han ido cubriendo de prácticas de culto. Por ejemplo, el culto a los santos. De corrupción. Que no tiene ninguna base en las escrituras. La mariolatría, convertir prácticamente a la Virgen en una diosa más, es decir, que es la mediadora, en circunstancias que es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Bueno, todas esas cosas, el rosario, las procesiones, las reliquias, el agua bendita, la medallita milagrosa, ¡oh, qué horror, Dios mío! Y todo eso es un montón de cosas. Pero eso es fe también, es fe a ser cristiano. Espérate, voy a terminar la frase. Este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo. Eso es lo más grave, ¿no es cierto? El cristianismo es basado en Jesucristo, es cristocéntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada. No vale nada. ¿Y por qué a su juicio se esconde a Jesús? ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro, ¿y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque es un ser muy peligroso. Fíjate, un ser que dice,
Los últimos serán los primeros, ya de eso basta, que es un gallo muy peligroso. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los puros del corazón, porque ellos verán a Dios. Ese gallo es muy peligroso, hay que crucificarlo muy rápido antes que esté hablando y transforme al mundo entero. Eso es la Iglesia como instancia de poder, como institución jerárquica, ha ido como disimulando ese aspecto de Jesús, transformándolo más bien en una figura devocional. Pero la esencia del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso para el poder, muy peligroso. En base a lo que hemos presentado, de lo que usted ha escuchado, nos damos cuenta de que Satanás siempre ha querido engañar a la iglesia. Satanás tiene un problema con la iglesia, y es que él no quiere que la iglesia sea levantada. Él no quiere que la iglesia sea limpia, pero la iglesia ya fue comprada en la cruz del Calvario con sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y está ocupando muchas armas como el ecumenismo, como la persecución, como la apostasía. Dice San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No existe otro camino para llegar al Padre. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única verdad. Jesucristo es la vida. Pueblo de Dios, abre tus ojos. Iglesia del Señor, no te dejes engañar. Mantente firme como viendo al invisible, porque nuestra recompensa se acerca. Nuestro galardón es grande en los cielos. Es la realidad de miles de nuestros hermanos y hermanas que están aprisionados por causa de su fe, en países donde seguir a Jesús puede llevar a la prisión. Miles de cristianos en Irán, Eritrea y Corea del Norte, 3 países entre los 10 más hostiles a los cristianos en la lista mundial de la persecución, enfrentan una dura realidad de prisiones rigurosas, donde la tortura es permitida por ley, aislamiento en contenedores de metal en condiciones deshumanas y castigos constantes en campos de trabajo forzado. En estos y en otros países, reunirse para participar de un culto, leer la Biblia o compartir su fe es una afrenta contra la cultura y las autoridades locales. El simple hecho de creer en Cristo y tener su fe descubierta es un motivo para ser prisionero. Hoy, por lo menos 3.711 cristianos están detenidos o ya fueron condenados sin derecho a un juicio desde el año pasado. De estos, por lo menos 1.000 están en China. También hay relatos de otros 90.000 en campos de trabajo forzado en Corea del Norte. Por miedo a las represalias, los cristianos perseguidos viven su fe discretamente o inclusive en total secreto. Pero muchos otros se arriesgan por el nombre de Jesucristo. A pesar de los peligros, nuestros hermanos están dispuestos a ir contra la cultura, las leyes y el miedo, porque Dios derramó amor en sus corazones. Y nosotros como un solo cuerpo nos gloriamos en las tribulaciones junto con ellos, sabiendo que la tribulación los llevará a la esperanza. Hay esperanza en la oración, hay esperanza en el cuerpo de Cristo reunido. En todo el mundo hay una gran cantidad de personas que aman a Jesucristo con todo su corazón. Sin embargo, muchos de ellos necesitan mantenerlo en secreto. Los cristianos secretos viven en países donde es extremadamente peligroso o incluso prohibido servir a Cristo con libertad. Recuerdo que estaba con otros cristianos adorando en casa. Era domingo y de repente
nos vimos rodeados de agentes de seguridad y policías. Ellos nos llevaron a una estación de policía cercana y después de permanecer allí durante casi 40 días, me llevaron a un centro de entrenamiento militar. For the last year, I've been hearing about the persecution of the pastors and the missionaries and just the Christians in general in India, in the Orissa area. And my heart's been stirred toward it. But just recently I saw a video of some of the persecution, and I just wasn't ready for it. I thought I understood what was going on over there, and then I saw the video and I wanted to throw up when I was done watching it. It caused me to question everything in my life. I mean, literally everything. Everything about me, everything about church. I mean, when I saw these men of God literally being beaten, I've never seen someone being beaten to death. I've never seen people getting mobbed and literally, I'm not sure that I've even seen death in a violent manner. And when it's the real thing, it just makes you sick. You knew it was going on, but to see it, I can't explain it. It made me really sick to think of people that may lift me up because I have a gift of communication, or some other Christian who has an ability to sing or play an instrument, and how we lift these people up as our heroes or great writers, or when these are the ones that and their lives look like Christ. And see, when we make a popular author or speaker our hero, then it's easy to go, oh yeah, I want to become like him. But then when we look at these martyrs and these people who really have died for the gospel, if we lift them up to be heroes, we have to constantly ask ourselves the question, do I want to be that? When I talk to the people in India that are going through it, they're not asking for money, they're just asking that we remember them, that we would pray for them, because they're saying many people are converting out of Christianity out of fear, because people are saying, look, if you get out of Christianity, we won't do this to you. And so people are scared, and so they're saying, would you just pray for us for courage? And I don't know what emotions go through your mind when you see some of these images, but what they're asking for is, would you channel that toward prayer for us? I mean, you've listened to me speak for 3 or 4 minutes. Could you spend the next 3 or 4 minutes praying for our brothers and sisters in India, seriously praying for them? Yo tengo la certeza que el mundo no es mi hogar. Sé que lo que hay aquí un día pasará. Es una promesa que llevo en mi ser. Pronto a mi dulce hogar, con Cristo yo me iré. Oh, yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Sé que un día por nombre Jesús me llamará a morar feliz con Él.
en la mansión de paz. ¿Sabes? No habrá más tristeza, angustia ni dolor cuando esté en los brazos de mi dulce Salvador. Oh, yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Oh, yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cielo tan hermoso, en donde el gozo siempre abundará. Oh, oh, oh. Dios les bendiga, Dios les guarde.